Hola chicos y chicas, hoy os presento este proyecto vintage, romántico y con diferentes técnicas. Haremos un decoupage, pondremos algunos motivos de madera, también un toque de un corazón con craquelado, haremos unos stencil y también unos detalles con pasta de textura. Espero que os guste, a mí la verdad es que me ha encantado. Por dentro también tiene ese toque vintage y envejecido que tanto me gusta. Y bueno, pues si quieres ver cómo la he hecho, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar quitando los herrajes de esta caja y poniéndolos a buen recaudo. Y ahora vamos a aplicarle una capa de gesso por todo el contorno, por el interior y por el exterior de esta caja. Y también le voy a dar gesso a este corazón de madera que lo vamos a utilizar en el proyecto de hoy. Esto nos va a ayudar a tapar el poro de la madera y vamos a conseguir que la caja absorba menos pintura. Bueno, pues ya tenemos seca la capa de gesso. Voy a aplicarle una capa de pintura en marrón oscuro y se lo voy a hacer al corazón y a la caja, tanto por dentro como por fuera. Vamos a hacer un decapado y para ello vamos a utilizar una vela normal y corriente. Vamos a aplicarla por toda la caja, por el interior y por el exterior, y sobre todo vamos a hacer más fuerza, por decirlo de alguna forma, en las esquinas y en los bordes, que es donde se supone que esta caja estará más envejecida. Me gusta mucho esta pintura manteca claro, pero no tengo suficiente para aplicarla en toda la caja. Por lo tanto, plan B. Voy a utilizar esta otra pintura, que es un blanco antiguo, pero es un poquito subida de tono, y la voy a rebajar con blanco. Voy a hacer una mezcla y con esta voy a pintar todo el exterior de la caja y el interior, toda la cajita. Vamos a empezar manos al pincel. Voy a utilizar este craquelador al agua, que es muy bueno y me gusta mucho, y vamos a ponerlo sobre nuestro corazón. Le vamos a aplicar una capa y lo vamos a dejar secar completamente. Y mientras seca, nos vamos a ayudar de una lija y vamos a quitar la parte de arriba de esta pintura para hacer este decapado, y vamos a hacer especial incidencia en los bordes, sobre todo en los bordes, que es la zona donde se supone que estará más envejecida. ¿Veis? Vamos quitando la pintura y nos va quedando este aspecto. Esto lo haremos por todo el interior y el exterior de la caja.
Pues mirad, así nos queda con este aspecto envejecido. La verdad es que queda súper bonita. Y bueno, pues ahora ya lo que vamos a hacer es empezar a hacer el decoupage, la parte divertida, la parte más chula de este proyecto. Yo he elegido esta servilleta. Me gusta mucho porque son unas rosas antiguas súper bonitas. Voy a ir separando lo que me vaya gustando, tanto para el corazón como para la cajita. Y voy a hacerlo cortando la servilleta como siempre con los dedos. Así crearemos una película de pelito que conseguiremos que se adhiera mejor a la cajita. Bueno, pues yo ya tengo los motivos elegidos. Vamos a ponerle primero por la parte de dentro y siempre mirando que la parte central o la parte de delante mire para nosotras. En este caso esta es la parte trasera y esta es la parte delantera. Aquí vamos a ponerle este bonito buquete de rosas. Vamos a quitarle las capas de las servilletas y ya sabéis que nos podemos ayudar de un poquito de pegamento, que voy a utilizar esta cola para decoupage que me gusta un montón. Humedecemos un poquito y así, mirad, sale súper fácil. Aquí la vamos a colocar más o menos en esta posición y con un pincel muy suave vamos a empezar a pegar del centro hacia afuera. Mirad, nos queda así, como veis, sin ningún tipo de arrugas y sin necesidad de ayudarnos con nada. Es muy fácil, la servilleta no se rompe y no tengáis miedo a hacerlo de esta forma. Es muy sencilla y muy rápida. Ahora por la parte de delante vamos a poner la siguiente decoración. Voy a hacer igual, me voy a ayudar de un poquito de pegamento. Y voy a quitar la capa. En esta ocasión tiene solo una capa, pero a veces trae dos. Tenemos que tenerlo muy en cuenta antes de pegar la servilleta. Y la pegamos de la misma forma, del centro hacia afuera. Así eliminamos las burbujas que puedan quedar de aire y en un momento estará pegada. Mirad. ¿Veis? Queda perfecta. Es como si fuese la sensación de pues una pintura. Y voy a coger esta que me gusta más. La voy a poner en la otra esquina. Ahora vamos a dejar que seque y después vamos a pintar y a decorar el corazoncito. Veis qué rápido está hecho. Mientras seca el decoupage vamos a hacer un estarcido. Voy a utilizar la pintura marrón oscura, que es la que utilizamos anteriormente, y lo vamos a hacer con lo que llamamos la técnica del pincel seco. Utilizaré un pincel de estarcir que tiene los pelitos muy duros, muy tiesos. Voy a quitar todo el exceso y ahora voy a ubicar mi stencil, que voy a utilizar este que es súper bonito. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Mirad el efecto, súper bonito. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno exterior de la cajita. Bueno, pues así nos queda, ¿veis?
súper bonita. Vamos a hacer ahora la decoración de la tapadera y voy a utilizar esta pasta de textura que me gusta mucho y vamos a hacer sobre ella un stencil. Vamos a crear una textura. Voy a utilizar el mismo stencil que utilicé anteriormente y voy a coger esta parte de aquí arriba. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Voy a utilizar esta y voy a crear un efecto tridimensional. Esta pasta se aplica en una sola dirección. Y este es el resultado. Mirad qué cosa más fina y más bonita. Voy a hacer igual en la otra esquina. Y así es como me queda. Mirad qué bonito. Vamos a dejarlo secar y ya prácticamente nos queda nada para terminar esta decoración tan bonita de esta caja que está quedando tan chula. Espero que os guste, dejadme en comentarios vuestra opinión, que ya sabéis que me gusta mucho leeros. Pues con este poquito que me queda de color manteca, porque he gastado toda la que hice para la caja, vamos a pintar el corazón. Vamos a poner una pequeña cantidad. Ya sabéis que este craquelador debe quedar completamente seco antes de aplicarle la capa de la pintura. Mirad con qué rapidez empieza a craquelar. Como veis, la pintura aún está húmeda, pero ya está craquelando. ¿Veis? Es un craquelador súper bueno y muy fácil de utilizar y además, como veis, súper rápido. Ahora, cuando pongamos la servilleta sobre este craquelador, va a quedar sobre esta servilleta este efecto envejecido, súper bonito. Vamos a esperar que seque y seguiremos avanzando. Pues con un pincel muy suave vamos a hacer este decoupage. Voy a coger este trocito de servilleta que me quedaba y la vamos a poner directamente sobre este corazón. Aplicaremos un poquito de pegamento y yo voy a ponerlo de esta forma. ¿Veis? Al tratarse de una servilleta tan finita, deja ver este craquelado. Vamos a volver a utilizar nuestro color marrón oscuro. Vamos a darle un sombreado. Con ayuda de una esponja y vamos ahora a impregnarla y vamos a hacerle también lo que sería un pincel seco. Quitamos todo el exceso y vamos a darle por la zona del stencil. Solo como un sombreado para que destaque. ¿Veis? Así destaca este relieve. Y ahora vamos a darle también un poquito de sombra alrededor de las florecillas. Ahora con un pincel también biselado y con la técnica del pincel seco vamos a darle un poquito por la zona interior de la caja.
para darle ese aspecto más envejecido. ¿Veis? Solo un pequeño toque, pero queda mucho más bonito. Y ahora vamos a utilizar nuestro sello de escrituras, que sabéis que me gusta un montón, y vamos a ponerle unas letras por la caja. Lo voy a hacer aplicándolo con la esponja y también de forma irregular. ¿Veis? Solo un pequeño detalle, pero queda muy bonito. Y este es el resultado. Fijaos qué cosa más chula, súper mono, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a esperar que seque el corazoncito y le quitaremos todo el exceso de servilleta con una lima y directamente podremos ya colocarlo y darle el detalle final. Bien, pues ya está seca la servilleta sobre nuestro corazón. Ahora con una lima vamos a quitar el exceso de servilleta. Y nos queda así de bonita. Ahora ya vamos a darle los últimos toques. Yo tengo aquí una jaula de estilo vintage que es súper bonita, es de madera, y se la voy a poner con silicona aquí a la tapadera de la caja. Mirad qué bonita queda. Y ahora aquí en la parte de delante le voy a poner el corazón. Que le da un toque súper bonito. Y ahora le voy a aplicar este spray que es mate. Lo voy a hacer fuera de aquí, de mi taller, porque necesito que le dé un poco el aire, y lo haré en la parte de fuera del jardín. Y ya simplemente me quedará ponerle los herrajes y presentaros el trabajo final. Como veis, súper rápido. Pues hasta aquí el proyecto de hoy. Como veis, una caja de estilo vintage con un toque romántico, con el corazoncito, y bueno, pues así de bonita nos ha quedado por dentro y por fuera. Mirad, ha quedado súper chula. Espero que os guste. A mí me ha encantado hacerla, y sobre todo que ha sido un conjunto de técnicas diferentes, pero que todas unidas consiguen que el trabajo quede así de bonito. Gracias por vuestros bonitos comentarios, que tanto me gusta leer. Gracias por compartir mis vídeos, por pasar un ratito conmigo, y gracias sobre todo por hacer que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos próximamente. Un beso.